Hay pocos países en la Tierra tan reprimidos o tan militarizados como Corea del Norte. Bajo la dictadura militar de la dinastía Kim, el Ejército Popular de Corea o EPC se ha convertido en el pilar central del gobierno y la sociedad del país. Con un estimado de 1.3 millones de soldados activos, una fuerza paramilitar de 5.8 millones y 200.000 soldados de reserva, tiene el ejército más grande de todos los países del mundo. Si bien sus desfiles militares masivos muestran a hombres y mujeres súper disciplinados, un pico detrás de la cortina del reino ermitaño revela una imagen más inquietante. Desde verse obligados a vivir en la miseria hasta morir de hambre durante su servicio, es hora de echar un vistazo a las cosas horribles por las que realmente tienen que pasar los soldados de Corea del Norte. Condiciones de vida miserables. No es fácil albergar a más de 1 millón de militares activos, por lo que no sorprende que sus condiciones de vida sean horribles por decir lo mínimo. Con base en pequeños cuarteles de concreto repartidos por todo el país, se espera que los soldados vivan en cuartos diminutos con más de 20 personas. En términos de almacenamiento, a cada soldado solo se le da un pequeño juego de cajones para guardar sus uniformes. Todos duermen juntos en literas, pero los colchones provistos no son suaves y acogedores. Están hechos de cáscaras de arroz baratas, que no se respiran tan fácilmente como la tela, por lo que absorben todo el sudor y dejan la habitación con un olor desagradable. Para empeorar las cosas, la mayoría ni siquiera tiene agua corriente. Muchos soldados recurren a bañarse al aire libre con mangueras o con agua extraída de los pozos, incluso durante el invierno, cuando la temperatura puede alcanzar hasta los menos 23 grados Celsius. Tampoco hay aire acondicionado para los veranos calurosos y sofocantes, ni calefacción, aparte de una pequeña estufa de leña en cada habitación. Durante hasta 8 años así es como vivirían la mayoría de los soldados, y sin una ventilación adecuada la enfermedad se propaga rápidamente. A principios de la década de 2000 se cree que un brote de la enfermedad del SARS se extendió por el ejército y cobró la vida de innumerables soldados. La pandemia del COVID-19 lamentablemente no ha sido muy diferente. Aunque Corea del Norte niega haber tenido siquiera un solo caso de COVID, múltiples fuentes han informado de enormes cifras de muertos militares por el virus, donde muchos han fallecido en sus propias camas. Pero espera, ¿por qué los jóvenes que deben tener un sistema inmunológico de primer nivel caen en más enfermedades como esta? Bueno, soldados hambrientos. Corea del Norte no es ajena a la escasez de alimentos. Debido a sus opciones comerciales limitadas con otros países, depende en gran medida de su propia capacidad para producir alimentos. Esto significa que las malas cosechas han llevado al país a hambrunas mortales en el pasado, cobrando millones de vidas. A pesar de que otros países ofrecieron ayuda alimentaria humanitaria durante estos tiempos, Corea del Norte no permitiría que los trabajadores de ayuda extranjeros se encontraran detrás de sus fronteras, dejando a millones de personas muriendo de hambre. Y lamentablemente los militares no están exentos de este sufrimiento. Los soldados solo reciben alimentos básicos y baratos, como maíz, arroz y repollo. En junio generalmente llega la cosecha de papas, por lo que los soldados comen papas en 3 comidas al día. Y en agosto, cuando llega la cosecha de maíz, los soldados comen maíz verde 3 veces al día. Deben cansarse de ese ciclo muy rápido. Cada comida debe pesar entre 200 y 300 gramos. Pero muchos informes indican que apenas llega a los 140 gramos. Combinado con un entrenamiento intenso, esto no es suficiente para sostener a la mayoría de los soldados. Luego, después de 6 meses, comienza a aparecer la desnutrición. En 2015 se publicó una grabación secreta encubierta de algunos reclutas, que parecían peligrosamente delgados y agotados. La situación alimentaria militar es tan grave que al parecer los oficiales superiores les dicen a los soldados que roben comida para su unidad siempre que puedan, y se les imponen castigos por fallar. Muchos soldados han sido fotografiados robando cereales e incluso ganado desesperadamente, solo para sobrevivir, pero no siempre es suficiente. Cuando un soldado está demasiado desnutrido para servir o incluso pararse, es enviado de licencia a casa. Sus familias cuidan de ellos y cuando se recuperan, los devuelven al ejército. Este horrendo ciclo continúa hasta que completan su servicio y la mayoría de las veces mueren. Teniendo en cuenta que su glorioso líder Kim Jong-un parece que nunca se ha perdido una comida, esto es bastante difícil de digerir. Licencia de frijol. En mayo de 2021 se emitió una orden directa desde el escritorio de Kim Jong-un, señalando que sus soldados se encontraban en un estado de nutrición peligroso. Ordenó a todas las unidades militares que se aseguraran de que los soldados recibieran al menos una comida a base de frijoles al día, como soya o tofu. Los comandantes que no hicieran esto serían castigados sin piedad, lo que naturalmente encendió un fuego debajo de las colillas de aquellos que no tenían acceso a ningún suministro de frijoles. Para cubrir sus propios traseros, los departamentos de logística comenzaron a enviar soldados de buena formación en algo llamado licencia de frijol. A cada uno se le ordenó tomar de 10 a 14 días de licencia, pero tuvieron que regresar con no menos de 300 kilogramos de frijoles. Eso es más de un cuarto de tonelada.
Si no pudieran obtener esa cantidad en frijoles, entonces el arroz o el maíz serían suficientes. Pero esto no era tan simple como comprarlos en un supermercado. La mayoría de los soldados son de comunidades rurales, lo que significa que probablemente tuvieron que vaciar sus lugares de origen de alimentos cuando los suministros de alimentos ya eran escasos. Es probable que muchos tuvieran que elegir entre ver morir de hambre a sus unidades o a su familia. Ni siquiera hemos arañado la superficie, pero creo que necesitamos un descanso rápido. Si encuentras toda la investigación en este video informativa y deseas más exposiciones contundentes como esta más adelante, asegúrate de presionar los botones de me gusta y suscribirse. Muy bien, creo que estoy listo. Averiguemos qué más tienen que soportar estos pobres soldados. Lavado de cerebro desde el nacimiento. Teniendo en cuenta lo terribles que son estas condiciones, ¿cómo han construido los Kim uno de los ejércitos más grandes del planeta sin una revolución en su contra? La respuesta es un lavado de cerebro. Desde los 4 años los niños son adoctrinados en las ideologías militares del gobernante del Partido de Trabajadores a través de una serie de tácticas terribles. Los viveros están decorados con soldados de animales de dibujos animados que sostienen lanzagranadas propulsadas por cohetes, granadas y ametralladoras atacando a otros animales. Sus libros están ilustrados con una fuerte iconografía militar, e incluso hay caricaturas de propaganda que muestran a personajes usando armas cargadas para luchar y destruir a sus enemigos. Y no termina ahí. Los niños más pequeños los visten de manera inquietante con diminutos uniformes. Está bien, es algo lindo, pero algunas de las cosas para las que están hechos realmente no lo son. El equivalente norcoreano de los niños exploradores llamado Unión Coreana de Niños canta canciones con letras que te harán temblar. Uno que ha sido traducido dice: 3 millones de niños exploradores serán armas y bombas, seremos armas y bombas para el general. Sí, los niños literalmente cantan sobre dar sus vidas por Kim Jong-un. Creo que prefería el viejo McDonald's. Este gran lavado de cerebro persigue a los niños pobres a lo largo de sus vidas, reforzando el mensaje de que deben sacrificarse por los Kim y hacer todo lo que dicen, sin importar cuán peligroso sea, y empeora una vez que llegan a la tierna edad de 17 años. No tienen elección. A los 17 años, todos los niños y niñas deben registrarse para el servicio militar. Dependiendo de sus antecedentes y perspectivas educativas, algunos pueden ser excluidos del servicio militar obligatorio o retrasar su servicio, pero todos deben estar registrados, sin ninguna excepción y elección. Sin embargo, los hijos e hijas de muchas élites y miembros de partidos políticos a menudo quedan excluidos, como el líder actual Kim Jong-un. A pesar de estar al mando de todo el ejército, nunca ha servido en él. Líder glorioso mi trasero. Lo más extraño es que bajo su abuelo Kim Il-sung, quien sirvió, la mayoría de los soldados se inscriben voluntariamente. Sin embargo, desde el reinado de su hijo Kim Jong-II, la economía de Corea del Norte ha declinado drásticamente. Las recompensas militares han disminuido y por lo tanto menos personas se ofrecieron como voluntarias. Para conservar su control sobre la nación, los Kim comenzaron a depender más del servicio militar obligatorio y cambiaron las leyes para aumentar la cantidad de tiempo que debían cumplir. El servicio militar solía durar hasta 13 años, pero a partir de enero de 2021 la directiva del gobierno lo redujo a 8 años para los hombres y entre 5 y 8 años para las mujeres. Y eso no es lo único que se ha reducido. En 2012 el requisito de altura mínimo para los soldados hombres era de 145 centímetros, aproximadamente 1,5 metros. Hoy en día se ha reducido a 142 centímetros, porque la dieta de sus ciudadanos es tan mala que ha provocado una caída importante en las alturas promedio. Por el contrario, el requisito de altura para los hombres en Estados Unidos comienza en 152 centímetros, o 1,5 metros. Eso sí que es sacar la pajita más corta. Entrenamiento de segunda categoría. Cuando nuevos soldados ingresan al EPC, ya sean las divisiones del ejército, la marina o la fuerza aérea, todos comienzan el entrenamiento básico. Durante los primeros 6 meses se les enseña los fundamentos de la lucha, pero debido a que el costo de equipos como vehículos, combustible y municiones es tan caro, la mayor parte del entrenamiento se compone de ejercicios físicos centrados en la repetición y la memorización. El entrenamiento nocturno también es extenso, y algunas fuentes más antiguas afirman que la rutina diaria de un soldado va desde las 5 am hasta las 10 pm, incluidas solo 3 horas de tiempo libre. Aunque este tiempo libre no es el suyo, también se espera que cultiven y críen ganado para completar sus insignificantes dietas. Solo entonces pasan a la formación avanzada de su división asignada. Pero el entrenamiento más brutal de todos está reservado para cuando aparezcan las cámaras. A los soldados elegidos para mostrar sus habilidades a la nación se les ordena romper ladrillos con sus puños de oso, dejar caer pilas de azulejos con el codo e incluso recibir golpes de hacha en el abdomen. Esto se parece más a una escuela de circo que a un entrenamiento militar. Además de eso, cada soldado puede pasar hasta 6 meses entrenando para un solo desfile. Es mucho ir y venir en perfecta sincronía, todo para el placer del líder supremo.
Pero esto es solo entrenamiento físico. Según algunos desertores, hasta el 60% del entrenamiento militar es de naturaleza ideológica. Les enseñan a tener una mentalidad de sacrificio asegurándose de que arriesgarán sus vidas para proteger a la familia Kim. Sin los Kim les enseñan que no son nada, por lo que deben protegerlos a toda costa. El lavado de cerebro también se aplica en los entrenamientos, donde disparan contra la figura de Estados Unidos, sus enemigos capitalistas corruptos, y declaran con orgullo que morirían por su glorioso líder. Y lamentablemente, a pesar de que en realidad no están en guerra, muchos todavía lo hacen. Todo el día, todos los días. Como si entrenaras a 17 horas al día no fuera lo suficientemente malo, los soldados norcoreanos rara vez tienen tiempo libre. Las licencias y los pases son limitados y estrictamente controlados por miembros de alto nivel. Se permite una licencia de 2 semanas solo 1 o 2 veces durante todo el servicio de un soldado. Incluso por matrimonio o la muerte de un padre solo se le otorga a un soldado 10 días de ausencia, si es que su comandante se siente generoso. Pero cuando están de servicio no solo están entrenando, a los comandantes les ordenan rutinariamente enviar unidades para ayudar a los agricultores a traer cosechas o realizar trabajos manuales. En 2016 enviaron a soldados en un despliegue masivo a 2 megaproyectos, la central hidroeléctrica de Tanchon y el proyecto de la meseta de Sepo. Aquí se espera que realicen un trabajo agotador como la minería y la limpieza de tierras, generalmente sin la ayuda de ningún equipo técnico. Aunque hombres y mujeres trabajan codo con codo, las mujeres trabajan menos horas de formación y se encargan de tareas como cocinar y limpiar. ¿Qué es esto, la década de los 50? Pero su servicio no se detiene ahí. Se puede ordenar a los soldados que realicen casi cualquier tarea, si Kim Jong-un lo dice. Entonces, mientras algunos soldados rompen ladrillos con las manos, otros son enviados como guardias de tráfico, e incluso como guías turísticos de los occidentales, a quienes les han enseñado a odiar tanto. Después de entrenar tan intensamente, puedo ver por qué este soldado parece harto de cuidar a un grupo de turistas. Pago lamentable. Tal vez estés pensando que todo este trabajo agotador y capacitación se transforma en un salario considerable, pero la cuestión es que la economía de Corea del Norte se paralizó cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991. Desde entonces la dictadura la ha desangrado y el norcoreano promedio gana solo el 4% de lo que ganan sus contrapartes surcoreanas. Solo $100 por mes. Aunque no se conocen las cifras oficiales, se cree que la mayoría de los soldados ganan incluso menos que eso. Y les pagan con artículos que no son en efectivo, como alimentos y artículos de primera necesidad. Y cualquier efectivo que logren ganar no llega muy lejos. En junio de 2021, a medida que empeoraba la escasez de alimentos, 1 kilogramo de plátanos en Corea del Norte valía $45. Y a medida que se endurecieron las sanciones internacionales contra el país, los productos esenciales como el champú se dispararon a más de $200 por botella. Lo que es peor, el dinero almacenado en los bancos está controlado por el gobierno, teniendo derecho a rechazar los retiros. Por lo tanto, invertir y ahorrar generalmente está fuera de discusión, haciendo que la mayoría de los ciudadanos usen solo efectivo. Los pagos electrónicos son tan ajenos a esta pobre gente que un desertor que sirvió en el ejército se sorprendió cuando usó un cajero automático por primera vez. Pensó que había un pequeño hombre adentro dispensando dinero. Ni siquiera los altos mandos están tan bien. En 2013 se informó que los altos funcionarios recibieron incentivos para mantener la lealtad. Los generales de 4 estrellas recibieron alrededor de $1,200 mensuales, además de sus salarios, mientras que los generales de 3 estrellas recibieron $1,000 y los generales de 2 estrellas ganaron $700. Parece mucho en comparación con los $100, pero si lo comparas con Estados Unidos, la tarifa inicial para un general es de alrededor de $16,600 por mes. Esa es una comparación bastante lamentable. El deshonor es deseable. Las bajas de deshonra son la forma más grave de castigo que cualquier soldado puede recibir de las Fuerzas Armadas. Son abofeteados a los soldados declarados culpables de cometer un delito grave, como la deserción o poner en peligro la vida de sus compañeros. En los Estados Unidos, los despedidos deshonrosamente pierden todos los beneficios de veteranos y se les prohíbe poseer un arma de fuego, trabajar para el gobierno y solicitar préstamos bancarios. Esto tiene consecuencias drásticas que afectarán el resto de sus vidas. Incluso les ahorran en tiempo de prisión. Sin embargo, en Corea del Norte las condiciones son tan malas dentro del ejército que una baja deshonrosa puede ser algo bueno. Los soldados despedidos deshonrosamente son expulsados automáticamente del Partido de Trabajadores, por lo que nunca podrán convertirse en funcionarios del partido con un mejor nivel de vida. Esto se considera el castigo máximo para cualquier norcoreano. Si bien puede dificultar el futuro, las fuentes afirman que los soldados se han dado cuenta de que es mucho mejor que los despidan de manera deshonrosa, que los hagan trabajar hasta los huesos haciendo trabajos manuales. Algunos ayudan a contrabandistas y traficantes en fronteras, donde están apostados, aceptando sobornos y prestando sus servicios por un precio elevado.
Después de ganar mucho dinero se dan de baja y comienzan a vivir una vida de relativo lujo. Puede que no sea honorable, pero es mejor que morir de hambre. Orden para llorar. Cuando Kim Jong-un visita a las tropas o las ve participar en desfiles, muchos de ellos comienzan a llorar mientras el líder supremo permanece impasible. Pero no estamos hablando de algunas lágrimas, son gritos e histeria. Las tropas parecen conmovidas hasta las lágrimas de alegría solo por estar en presencia de su líder. Pero los actos de manía masiva también se ven en eventos más serios, como las ceremonias dedicadas al fallecimiento del líder anterior Kim Jong-il. Entonces, ¿qué pasa con todas las obras hidráulicas extrañamente coordinadas? Tal vez realmente estén llorando lágrimas de alegría o tristeza, pero es más probable debido a los castigos transmitidos por los oficiales a los soldados que no muestran suficiente emoción. ¿Sí? En 2012, después del fallecimiento de Kim Jong-il, los funcionarios comenzaron a enviar a los soldados que no participaban en el duelo masivo a campos de trabajos forzosos por hasta 6 meses. Incluso aquellos que aparecieron y se obligaron a soltar algunas lágrimas de cocodrilo fueron expulsados y no parecían genuinas. Ahora, durante los desfiles o sesiones de fotos donde Kim se muestra con soldados, todos comienzan a llorar y aplaudir como si estuvieran poseídos. Bueno, considerando las condiciones en las que se ven obligados a vivir, llorar cuando se les ordena no debería ser demasiado difícil para ellos. Nunca pueden irse. Hasta ahora, ser parte de las grandes fuerzas armadas de Corea del Norte no suena nada bien. Entonces, ¿qué pasa si sus soldados quieren irse? Al negarse a cumplir con su deber puede resultar en castigos severos como trabajos forzados, tortura e incluso la muerte. La única forma de escapar para siempre es salir del país, pero como era de esperarse, el Ministerio de Seguridad Popular de Corea del Norte no permite que sus ciudadanos se muevan libremente dentro de su país, y mucho menos fuera de él. Y esto también se extiende a los soldados. A menos que estén en asignaciones especiales a países amigos como China, no se les permite salir por ningún motivo. Entonces su única opción es desertar en secreto a menudo a Corea del Sur, donde se les ofrece una amnistía incondicional. Pueden escapar por ríos y montañas que conectan Corea del Norte con China, o por la zona desmilitarizada que conduce a Corea del Sur. Lamentablemente China no reconoce a los desertores norcoreanos como refugiados, y los deportan si los atrapan, aunque saben que serán castigados y posiblemente erradicados. Sin embargo, atravesar la zona desmilitarizada es mucho más riesgoso. El tramo de 4 kilómetros de ancho que une el norte con el sur está plagado de minas, cercas eléctricas y puestos de avanzada. Los soldados estacionados en el lado de Corea del Norte son oficiales de alto rango que viven en una comodidad moderada, ya que se considera que es menos probable que intenten escapar. Sin embargo, muchos todavía lo intentan y lo logran. Simplemente demuestra que la vida militar debe ser miserable, incluso para aquellos en buenas posiciones, como el desertor Oh Chung-sung. En 2017, este soldado, hijo de un oficial militar de alto rango, cometió un delito grave. Aterrado por el castigo, tomó la decisión rápida de cruzar la zona desmilitarizada. Lo persiguieron y le dispararon más de 40 veces antes de colapsar detrás de un muro bajo el lado surcoreano. Al amparo de la oscuridad, los operativos surcoreanos lo llevaron a un lugar seguro y lo llevaron rápidamente a la cirugía. Mientras lo asistían, los médicos encontraron algo que los conmocionó hasta la médula. El pobre soldado estaba plagado de enormes gusanos parásitos. Ahora, los huevos de estos parásitos se transfieren con mayor frecuencia a través de las heces. La razón por la que se arrastraban en su interior es porque Corea del Norte usa desechos humanos para fertilizar sus campos, que los soldados a menudo tienen la tarea de esparcir. Oh Chung-sung sobrevivió, pero como muchos otros desertores, escapar no estuvo exento de consecuencias. Si tienen éxito, las familias de los desertores que aún se encuentran en Corea del Norte son castigadas, a menudo enviadas a vivir en el exilio en las montañas y dejadas morir de hambre. Por eso, lamentablemente para muchos soldados, salir de Corea del Norte es tan peligroso como quedarse. Uniformes increíbles. Al ver cómo los soldados en los muchos desfiles del EPC siempre lucen bien, tal vez Kim Jong-un da su toque para mantenerlos bien vestidos. Lamentablemente no es así. Si miras un poco más de cerca a los pies de las mujeres soldado, es posible que veas lo que realmente está ocurriendo. Algunos uniformes femeninos de desfile requieren que las mujeres usen un zapato de tacón pequeño, pero si alguna vez has usado tacones sabrás cómo hacer este tipo de pasos. Mira cómo se van volando. En lugar de proporcionarles mejores zapatos, las mujeres los atan dolorosamente a sus pies con cosas como elásticos y cuerdas. Y eso es solo calzado femenino. Los soldados ordinarios solo reciben un conjunto de uniformes de verano una vez cada 2 años, y uniformes de invierno cada 3 años. Los zapatos se reemplazan más fácilmente con los zapatos de verano más livianos, reemplazados una vez cada 2 años, y los zapatos de invierno cada año.
Puede que esto no suene tan mal, pero la calidad no es excelente. Un desertor afirmó que las botas están mal fabricadas y que el interior está tapado con algodón. Después de algunos usos, esto comienza a desprenderse, hasta que el interior está desnudo frotando los pies de los pobres soldados cada vez que los usan y los exponen al frío, como si no tuvieran suficiente de qué preocuparse ya. Condiciones de salud desagradables. De acuerdo con la Ley de Salud Pública de Corea del Norte, se brinda atención médica integral gratuita a todos sus ciudadanos, y cada cuerpo de las Fuerzas Armadas tiene su propio hospital. Sin seguros, sin facturas. Suena genial. Al menos lo sería si fuera real. Según los desertores, sus supuestos hospitales rara vez tienen medicamentos reales. Y si lo hacen, cobran a los pacientes por ello, incluso a los soldados. Lo que sí tienen es yodo, que se usa como desinfectante barato. Claro, a menos que tenga efectivo. Teniendo en cuenta la gran cantidad de lesiones que los soldados deben sufrir debido a su entrenamiento intenso y trabajo agotador diario, esta es una revelación bastante aterradora. Muchos recurren a remedios naturales como las hierbas para tratar enfermedades. Sin embargo, no estoy seguro de cuán efectivos serían para curar algo como una pierna rota. Lo peor es que en diciembre de 2020 se informó que aproximadamente la mitad del primer cuerpo del país, una unidad de infantería de 5.000 hombres, estaba demasiado enferma para entrenar. Para un país que supuestamente no tiene ningún caso de COVID, es una coincidencia muy extraña, ¿no crees? Peor para las mujeres. Tan mal como suenan todos estos relatos, para las mujeres en el EPC es un nivel completamente diferente del infierno. Después de 6 meses de entrenamiento intenso combinado con mala nutrición, aparece la desnutrición, lo que hace que muchas mujeres dentro del ejército dejen de menstruar, a veces durante años. Sin embargo, muchos ven esto como una bendición. Al entrenar junto a los hombres, las mujeres no tienen oportunidad de bañarse o cambiarse cuando están de servicio al aire libre. Antes de 2017, en lugar de productos sanitarios, a la mayoría de las mujeres soldados les daban vendas o recurrían a cortes de tela de chalecos y calcetines. Suena increíblemente incómodo, pero era algo con lo que tenían que lidiar. Aunque empeora. Los oficiales superiores se aprovechan y abusan de las mujeres bajo su mando con regularidad. Corea del Norte afirma que se toman muy en serio ataques como este, con sentencias de cárcel de hasta 7 años para culpables de crímenes tan atroces. Sin embargo, los agentes infractores a menudo amenazan con bloquear las posibilidades de la mujer de unirse a la fiesta si realizan algún tipo de denuncia. Por miedo, muchas sufren en silencio. Un final sin ceremonias. En todo el mundo, muchos de los que sirven en el ejército están seguros de que, si les sucede lo peor, sus familias recibirán algún tipo de reembolso. En los Estados Unidos, por ejemplo, se pueden ofrecer pensiones por muerte, propinas e indemnizaciones para facilitar la vida de los que se quedan atrás. Sin embargo, en Corea del Norte no. Si un soldado cae durante el servicio activo, ya sea por proteger a las fronteras o por hambre, sus familias no reciben nada, ni un solo centavo. Lo que obtienen en cambio es un certificado que confirma que el soldado cumplió con su deber por lealtad al Partido de los Trabajadores. Así es tan inútil que ni siquiera pueden cambiarlo para comprar arroz. No estoy seguro de por quién me siento más triste, por los soldados o por sus familias. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Si alguna vez serviste en el ejército, ¿cómo se compara esto con tu experiencia? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.